Estás viendo 100% Venezuela. Tu canal. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Estamos llevando a su pantalla un interesante trabajo de investigación donde se aborda la esencia de la protesta popular. Un reportaje que transmitimos el 24 de noviembre de 2013, pero que prácticamente a 3 meses de su realización no ha perdido vigencia. Veamos. Yo creo que este gobierno tiene incapacidad estructural para producir respuestas reales, para producir respuestas de largo plazo. Y esa incapacidad estructural está asociada con la manera como se construye el gobierno, cómo se construye la acción del gobierno, por ejemplo. ¿Existe una guerra económica verdaderamente en Venezuela? Yo tendría dudas. Si el gobierno es el que importa, si el gobierno es el que tiene los dólares, si el gobierno ha nacionalizado un número importante de empresas productivas, ¿por qué no se producen estos bienes? Compra el azúcar y allá donde la consigues te dice, ¿tú sabes dónde estás vendiendo harina pan? Por allá. Y sales corriendo a comprar harina pan. Eso se llama mendigar. Cuando todos los días en la mañana te sale y hay cola. Y te pregunta, no se sabe qué se va a vender. Pero no siempre las protestas por razones laborales trancan calles. También las de tipo social como de educación, seguridad, vivienda y que representan cerca del 40%. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los policías que nos van a resguardar. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los policías que nos van a resguardar. No hay hierro, no hay gasa, no hay nada con qué trabajar a los niños. No hay ni siquiera un analgésico para el dolor que siente un niño aquí. No hay insumos, no hay hematólogo, no hay anestesiólogo. Es más, no hay director en este hospital que resuelva el problema. También se dan otras modalidades, paros escalonados como el de los profesores, universitarios o el personal de salud, paros cívicos o huelgas de hambre protagonizados por líderes políticos o estudiantes. El recrudecimiento de la protesta como mecanismo para obtener respuestas de todo tipo es una temática que está siendo analizada muy de cerca por los especialistas. Incluso vemos con preocupación cómo la violencia se ha hecho presente en las colas de las personas que ante, digamos, esa situación de tensión en la que se encuentran las personas esperando por los alimentos, pues es un caldo de cultivo para la violencia, como hemos visto en las últimas semanas. Incluso hemos visto episodios en algunos digamos, establecimientos donde, bueno, la gente ha perdido ese espíritu democrático que caracteriza al venezolano. Hay respuestas ineficientes, hay grandes esfuerzos, porque evidentemente el tema de las misiones constituye un esfuerzo, pero son esfuerzos no sistemáticos, son esfuerzos de carácter táctico. Yo creo que este es un gobierno que funciona a lo largo de una visión táctica de la manera como se debe gobernar, pero sin una propuesta estratégica a partir de la cual se pueda construir el futuro del país. Para el investigador Miquel Aceras, la situación se agrava cuando, según él, desde las altas esferas se criminaliza este mecanismo de protesta. La protesta, como les he mencionado anteriormente, es un punto dentro de un camino. Entonces yo creo que la organización es importante y la asociación para todo ese camino. Para quienes reciben esa propuesta, la recomendación es la más básica, la más fundamental. O sea, escuchen a la gente. Uno escucha mucho, lo dicen las encuestas, lo dicen lo que uno ve en las noticias. O sea, hay como cierto cansancio con todo este tema de la polarización política, hay como ciertos reclamos sobre temas como la inflación, la inseguridad, por ejemplo. Y yo creo que es hora de escuchar a la gente y más allá del tema político, es importante darle respuestas. O sea, hay que responder al problema de la seguridad ciudadana, hay que responder al problema de la inflación, hay que responder al problema de la precariedad de los salarios venezolanos. Nosotros salimos a las calles por la inseguridad que estamos viviendo en el refugio. Hace 2 semanas hubieron 3 heridos. Estamos cansados de caminar por las autoridades, nadie nos da respuesta de nada. Aquí nadie es cuálido, aquí nadie está en contra del gobierno, aquí nadie toma pleito. Aquí nosotros hemos estado por la salud del usuario. Usted viene aquí, a usted no se le pregunta cuál es su partido, sino qué tienes, qué te duele, qué te pasa. Póntate ahí, dígame cómo te puedo ayudar. La salud del pueblo es la que está sufriendo esta situación. Necesitamos que nuestro hospital realmente funcione como debe ser.
embargo, los especialistas señalan que el venezolano no puede dejar de lado la política para alcanzar sus logros. Cuando hablamos de participación política, participación ciudadana, o sea, la participación en los espacios públicos del venezolano, como por ejemplo las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, los gremios, entonces ahí es cuando uno ve que baja completamente la participación. Y el venezolano tiene una relación amor-odio con la política, nadie le gusta la política. La gente cuando habla de política se refiere despectivamente, dice que no, yo no me meto en políticos, ese es el problema de los políticos, pero también el problema es que no podemos resolver nuestros problemas sin la política y sin los políticos. Un país en el cual se protesta de manera recurrente todos los días y por temas tan diversos como se hace en Venezuela, yo creo que es un país que está enfermo, yo creo que es un país que tiene un tejido moral deshilachado, yo creo que es un país en el cual hay grandes dificultades para encontrarnos en los otros, para establecer diálogos, para construir esperanzas. Yo creo que el gran problema de la protesta tiene que ver con la falta de esperanzas de la gente, falta de esperanzas en el sentido de que su problema pueda ser atendido y pueda ser eventualmente resuelto por las instancias gubernamentales. El punto es que la protesta, según los análisis, será importante en la medida en que las autoridades corrijan en la práctica las causas que determinaron la misma. La protesta es importante si la protesta llama la atención, si la protesta hace que el gobierno tome acciones para corregir el rumbo. Pero claro, el problema es que este gobierno no corrige el rumbo, este gobierno no escucha. El problema es que este gobierno descalifica la protesta porque plantea que quienes protestan son enemigos del gobierno, enemigos internos, tarifados por el imperialismo. La respuesta es para los más de los millones de estudiantes universitarios a nivel nacional que están a la espera de una respuesta, que están en sus casas, han tenido que salir a buscar un trabajo provisional. ¿Por qué? Porque su futuro en este momento está paralizado. Y esto va a seguir hasta que no dé la solución. ¿Cuál es la solución? Que queremos ser ingresados a la nómina fija de Corpolé. Hasta que no nos ingresen, no vamos a descansar. Y aquí vamos a estar en pie de lucha. Queremos trabajar, la toma es ilegal. Queremos trabajar, la toma es ilegal. Estamos esperando que se liberen los cargos para poder ingresarlos a anestesiólogos. Ellos vienen, traen uno, traen dos, necesitamos 16. Necesitamos 16 en la actualidad, solamente hay 2. Es indudable que en Venezuela se protesta cada vez más y con mayor intensidad, lo que es una clara señal a tomar en cuenta para los investigadores. Bueno, no somos violentos, pero no es que no siempre no somos violentos, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Y que bueno, y con esos límites no hay que jugar. No hay que jugar porque efectivamente, bueno, se desbordan y cuando se desborda y se torna, digamos, violentas esas protestas, bueno, uno sabe cuándo y dónde empieza la violencia, pero no dónde termina. Yo creo que si uno recuerda el 27 de febrero del 89, es evidente que la protesta puede llegar a desbordarse y que una protesta desbordada es una protesta peligrosa, es una protesta que pone en peligro la estabilidad del sistema político, es una protesta que tiene que puede tener consecuencias sociales muy duras, muy rudas. Yo creo que todos los venezolanos, la sociedad venezolana sigue herida por ese golpe profundo que recibió. Los ciudadanos cada día están más adentrados en lo que muchos han denominado la cultura de la protesta, como mecanismo democrático para lograr respuestas ante los problemas básicos que van desde el entorno familiar hasta el del Estado. Sin embargo, para los especialistas, hay que superar el individualismo y tornar más colectiva la voz del ciudadano a la hora de exigir respuestas, para movilizar no solo a nivel local, sino también nacional. Porque aparte de ello, las autoridades también deben volcarse a la construcción de un proyecto país que contemple el futuro de la mano de todos y en donde las instituciones cumplan con el rol para el que fueron creadas, en la medida en que éstas ofrezcan respuestas eficaces y oportunas a las demandas de cualquier índole. En esa medida contaremos con un país crecido económica y socialmente, pero sobre todo en el marco del progreso y la paz. Quiero el bienestar por el país, la unión, la paz, el progreso,
deberíamos de ser unidos y tener un gran país, que Venezuela se lo merece, un gran país, una gran patria. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. La próxima semana en 100% Venezuela. Realidad 2014. ¿Cómo protegerse? A nivel internacional está más que demostrado que militares en la calle no resuelven el problema, que las soluciones deben ser globales, integrales, no únicamente policiales. El gobierno tiene que tomar medidas en el asunto, porque nosotros, por lo menos yo vivo en barrio, y yo cuando tengo que ir a comprar algo son colas para ir a comprar, que si una harinita, que aceite que no se consigue, hay mucha escasez de comida. Aunque el gobierno diga que todo está bien, eso es mentira. Realidad 2014. ¿Cómo protegerse? Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. La infraestructura vial del país en estos momentos se encuentra sumamente deteriorada porque en Venezuela no hay planes de mantenimiento y rehabilitación de vías. Le hacemos un llamado al gobierno que por favor, aunque sea por encimita, que recapaciten, porque son muchos los muertos, los accidentes que hay en las vías a raíz de esto, ¿sí? Haya habido muertos provocados por esos enormes cráteres. Mira, aquí está uno aquí a 50 kilómetros, si acaso, menos. Hubo que ponerle a la gente, los dolientes, unos cauchos enormes para que no siga habiendo accidentes.